Alexandra es consultora en comunicación política, es politóloga argentina de Tucumán, con un máster en marketing político y comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Hola Marcela, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por tremenda presentación. Y nada, quiero agradecerte a vos y a Sandra por este evento, por esta invitación. La verdad que estoy muy contenta de formar parte del Congreso de Comunicación Política de mujeres que están llevando adelante. Estuve viendo un poco algunas de las ponencias, la verdad que excelente compartir este espacio junto a grandes consultoras y grandes mujeres de la política, y sobre todo también agradecer a todos los que están participando, ¿no? Bueno, nuestro agradecimiento es a ti y a todos los ponentes que están haciendo posible el éxito de este evento, como así también todas las personas que se encuentran en este momento en sala, que bueno, nos ayudan a contribuir a realizar esto que hemos denominado Congreso Mundial de Mujeres Políticas. Adelante, querida. Maravilloso. Bueno, yo voy a compartir pantalla para compartir una pequeña presentación. Ahí está. ¿Me avisas si la están viendo? Sí, perfectamente. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, la charla, o sea, hoy voy a hablar sobre, salió de nuevo, sobre marca política, conocido también en el mundo de la consultoría como branding político, y la idea es cómo dar una mirada sobre algunos casos particulares y entender ciertas premisas que son importantes a la hora de poder construir esta marca política de la cual se habla y tuvo tanta relevancia, ¿no? Primero que nada, entender que cuando hablamos de marca política o branding político, es un concepto que se utilizaba, digamos, en el sector comercial, en la publicidad, y se fue readaptando a lo que es la política en sí misma. Y también entender que venimos de campañas electorales y un sistema político también que ha ido evolucionando, se ha ido modificando, y en donde la personalización del político cada vez tiene mayor impronta, cada vez es mayor la relevancia que quizás antes sí podíamos encontrar en los partidos políticos, en los movimientos. Hoy la atención del votante, de la ciudadanía, suele centrarse en la persona, y suele buscar también en la persona aquellas ideas que lo representen, que lo hagan, que muestran la diferencia. Entonces hablamos de que estamos en un espacio en donde hay una singularidad, y es la preeminencia, digamos, sobre la personalización del político. Pero también tenemos que entender, para partir con estas premisas y con la presentación, de que el branding político también se puede hacer sobre candidatos, sobre partidos políticos y movimientos también. Pero en este caso nos vamos a enfocar en la marca política sobre las mujeres. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta para trabajar la marca política de una candidata es poder entender esta combinación de las características esenciales que tiene que tener esta candidata, esta política, que la puedan hacer singular, que la diferencien del resto. Y por eso también vamos a trabajar para realizar la marca política sobre una candidata. Hay 5 aspectos o 5 pilares que podríamos llamar, sobre los cuales se suelen formar y se fortalece esta marca, ¿no? El primero, y creo que el más destacable e importante, va a ser siempre el de la diferenciación. Es qué tiene esta persona que la puede diferenciar de sus competidores, qué tiene esta persona que la hace diferente, que le da esa esencia, o que la puede llegar a conectar con algunos. En la diferenciación es muy amplio el aspecto, digamos, puede ser desde su profesión, puede ser desde la carrera política que hayas tenido o no, o esa diferenciación puede estar centrada también en que sea una persona nueva, entrar desde el lugar de la renovación política y significar esa renovación. Pero la diferenciación en sí es siempre aquello que nos va a diferenciar del resto de los candidatos y que nos va a dar una impronta muy personal. Después también
se tiene que trabajar mucho sobre la credibilidad. Y para mantener esta credibilidad, para construirla o para fortalecerla, hay que mirar un poco hacia la trayectoria que tuvo. Y acá quiero tirar un dato muy interesante, y es que cuando estamos por construir la marca política en un candidato que es nuevo, puede llevar aproximadamente un año hacer la construcción y la consolidación. Obviamente que una vez que se lleva adelante la construcción de la marca política, lleva su tiempo también que se siga consolidando y se siga manteniendo, siempre que intentemos ser lo más homogéneos y mantenerlos en el eje sobre estos pilares, ¿no?, que trabajamos. Ahora, cuando estamos hablando de una persona, y obviamente es mucho más fácil si la persona no tiene mucha trayectoria política, entonces es más fácil poder generar y crear esta identidad. Ahora, si es una persona que ya tiene trayectoria política, lleva varios años participando en el espacio y ha ocupado, digamos, cargos públicos, ahí se habla del refresh, digamos, de que es como el rebranding, que es cuando se modifica la marca política, y eso ya te lleva aproximadamente 2 años. No es lo mismo arrancar de cero con la marca que construirla cuando estamos en un proceso ya y llevamos una carrera política. Eso te lleva 2 años. Ahora, poder destruir, por decirlo de alguna manera, y perdón si es muy impactante, pero poder derrumbar esta marca política que se construye, a veces es cuestión de un momento, un instante, una mala decisión, una foto que se filtra, un archivo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de construir la marca política alrededor de un político. El primer consejo, y creo que es una de las premisas más importantes a la hora de llevar adelante, es tratar de mantener la esencia siempre de la candidata o el candidato que se elija a construir esta marca política, ¿no? Como que sea lo más cercano a la realidad propia de esta persona, ¿sí? Cuando hablamos de credibilidad, va un poco de la mano con eso. Después también habla de la popularidad. Para la popularidad también tenemos que entender que a la hora de trabajar en campaña la marca política o previamente, hay que saber primero que nada cuál es el nivel de conocimiento que tiene esta persona. En base a eso también esta información nos va a permitir poder saber cómo construirla, y una vez que tengamos el nivel de conocimiento que tiene nuestra política, es importante destacar qué imagen tiene, si es positiva, si es negativa, con qué se la vincula, qué se le afianza, y esto también el nivel de conocimiento nos permite desarrollar después la estrategia de qué tipo de campaña queremos llevar adelante. Pero centrándonos específicamente en la marca política, en la popularidad es también trabajar desde ese lugar de cómo se la conoce, qué se piensa de ella, es una persona cercana o no. Después en lo familiar, ahí nos centramos más en los aspectos que hacen más a la persona, ¿no? ¿Cuál es su trayectoria, cuál es su profesión, qué hizo hasta ahora? Es ese tipo de candidata que pregona los valores de familia, o en realidad pregona más valores vinculados al esfuerzo, al trabajo, poder hacer ese sondeo general y poder darle forma, porque la marca política lo que intenta es poder centrarnos en determinados valores, en determinados ítems, y que eso identifique a la persona, poder identificarla de una forma más fácil, pero sobre todo, y lo más importante cuando estamos construyendo la marca política de una candidata, es tratar de mostrar, en primer lugar, la esencia de esa persona y la singularidad, qué es lo que la diferencia. ¿Sobre qué trabajamos normalmente cuando estamos haciendo la marca, cuando estamos construyendo la marca política? Primero que nada, identificar cuáles son los valores de la persona a la cual estamos trabajando, ¿no? En este caso, de las mujeres. Los valores siempre tenemos que tratar que sean reales, que sean auténticos, que acompañen a la personalidad de esta candidata. ¿Por qué? Porque entendemos que la marca política tiene por detrás a una persona que en algún momento se puede enojar, en algún momento muestra felicidad, en medio de un debate puede sacarse. Entonces tenemos que tratar que los valores que nosotros representamos con su marca sean los que realmente
acorde a la esencia de esta persona, a la esencia de la candidata, porque no es que yo me pongo el traje, salgo y demuestro, digamos, ciertas actitudes, ciertas acciones, y después cuando vuelvo a mi casa soy otra persona. No, para construir la marca necesitamos algo que sea constante y que sea lo más genuino posible. Esa es la realidad, digamos. La marca política se trabaja con lo más genuino de la persona. Después las formas de actuar, cuál es su forma en la cual se comporta en el territorio, la oratoria política y lo discursivo, cuáles son sus líneas discursivas, mantenerlas y que formen parte, digamos, de su marca política. También entendemos que el desafío de formar parte de la política y de trabajar, que requiere un entrenamiento no solo constante, sino acorde a diferentes espacios. Entonces, entender que también tiene que tener ese entrenamiento que le permita poder focalizar en determinados casos, que le permita también destacar las fortalezas que tiene esta persona, y también hablamos de estas debilidades de poder revertirlas o poder mostrarlas desde otro lugar. Por ejemplo, en un caso, nosotros en la consultora teníamos una clienta que era por ahí como muy egoísta, le costaba el tema de mostrarse desde de repartir, de dar, de entregar, y es difícil, digamos, siendo política. Entonces es como encontrarle la vía para poder marcar eso que no sería una fortaleza, sino una debilidad, pero desde otro lugar. Entonces trabajamos sobre los lineamientos de cuida los recursos, es muy cuidadosa, es muy organizada, tiene una administración muy cerrada. Entonces, como buscar aquellos sinónimos o aquellas formas de presentar lo que terminaba siendo algo que iba en contra, digamos, de las fortalezas, que terminaba siendo de alguna manera un defecto, encontrar una forma de poder afianzarlo, digamos, de poder que no sea tan disruptivo. También tener en cuenta la gestión que ha llevado adelante, ¿no? Eso hay que marcarlo en la marca que se trabaje, si es que tuvo gestión previa, si no, afianzar hacia dónde apunta, siempre relacionada con cuáles son sus ideales, cuáles son sus posturas políticas y cuáles son las líneas de trabajo sobre las cuales se estaría cómoda y se manejaría. Y por último, y lo más importante cuando hablamos de marca política, es la diferenciación con los demás competidores. Todas aquellas herramientas, todas aquellas cosas que podamos sumar, pero que permitan diferenciarte de los demás competidores, son válidos a la hora de focalizarnos en la marca política que queremos. Porque sobre todo tenemos que entender que la marca política nos va a generar una identidad con la cual nos van a reconocer. Y con esto también, para contextualizar un poco, la marca política siempre, pero siempre tiene que responder a una estrategia política. Que esta estrategia política nos permita saber cuál es nuestro objetivo, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar y por qué tenemos que focalizar en determinados aspectos de la personalidad de la candidata para poder crear esta marca, pero siempre respondiendo a una estrategia política que a la vez esta estrategia política va a tener una estrategia publicitaria y de comunicación, pero estas van a ser en base a la estrategia política. Y todo ese acompañamiento va a permitir, digamos, poder formar y fortalecer sobre todo la marca política, porque una vez que nosotros la construimos tenemos que empezar a comunicarlo a la ciudadanía y hacerlo llegar. Entender previamente con esto también en dónde estamos insertos, ¿no? No es lo mismo lo que nosotros podamos llegar a decir o la candidata diga a lo que entiende la gente y a lo que perciben los medios de comunicación. Por otro lado, tener en cuenta ciertas premisas, como por ejemplo, no van a ser variables duras las que construyan la marca política, porque la marca genera un vínculo social basado en esta comunicación estable de valores que la mujer debe resaltar como atributos distintivos. Es como elegir esos valores y trabajarlos desde ahí. También entender que la marca va a ser mucho más que un nombre, un logo, un diseño o una combinación de ellos con los cuales se pretende identificar, ya sean los bienes, los servicios, la candidata o los temas. Sobre todo, quiero que acá quede en claro esto, la marca política va a ser mucho más que el eslogan, va a ser mucho más que los colores, que la forma de vestirse, porque incluso cuando hablamos de mujeres políticas tenemos que entender que las mujeres se encuentran frente a adversidades mucho más
son diferentes que las de los hombres y son más difíciles. Entonces no recaer en eso y poder entender que la marca política se tiene que construir desde diferentes lugares y que va a ser mucho más difícil incluso para las mujeres trabajarlas. Concepto clave también, la identidad. Lo que nosotros buscamos con la marca política es crear esta identidad con la cual nos puedan reconocer. Y acá repetimos esto, ¿no? Que la identidad va a ser mucho más que el nombre, que el logo, que el diseño, o la combinación de todas ellas, porque con la identidad hablamos también de valores, de ideales, pero valores que sean representados también en el accionar de esta persona, en el accionar de nuestra candidata. Tiene que representar esos valores, tiene que actuar y tiene que trabajar en pos de ellos, porque la gente lo percibe, la gente percibe si hablamos, si focalizamos en un valor que no es real, si no es genuino, si no le nace con naturalidad. Incluso también, cuando terminemos con toda esta parte teórica, quiero por ahí entrar en algunos ejemplos para que los veamos. Podemos tener al mejor fotógrafo, al mejor equipo de comunicación, pero nuestros votantes, la gente, percibe lo que es real y lo que no es real. Quizás no al principio, quizás no al medio, pero en un momento termina decantando. Entonces, por eso, trabajemos desde la realidad misma, desde la esencia de la política, trabajemos desde los valores reales que comparte, que tiene y que siente. En este caso quiero usar un caso que fue de la ministra de Salud de mi provincia de Tucumán, que es la doctora Roxana Chala, ahora es precandidata a diputada. Acá tenemos como varias imágenes de cómo ha ido evolucionando su trayectoria política y también la forma en la cual se posicionaba durante, bueno, era 2017, 2019, 2020. Cuando nos acercamos a este año de pandemia, y el año pasado, en abril de 2020, mayo 2020 y julio 2020, vamos viendo cómo se va percibiendo un cambio en la imagen de ella, pero no la imagen desde lo estético, desde todos los lugares. Primero, al ser doctora, desde que surge la pandemia, ella asume el rol de no solamente de ministra de Salud, sino de doctora y de líder frente a todo lo que era los equipos médicos y el sistema de salud en sí que acompañaba esta situación. Las notas de prensa que daba las deja de dar en un escritorio, empieza a hablar personalmente, le empieza a hablar a la ciudadanía, empieza a destacar valores con los cuales ella se sentía parte. La política o el político siempre debe ser un símbolo de lo que representa. Desde lo estético vemos cómo dejó de, o sea, si bien manejaba y era la que más incidencia tenía en la gestión de la pandemia dentro de la provincia, lo cierto es que ocupó ese rol también de doctora, entonces empezó a estar vestida todo el tiempo con el ambo, a presentarse. También vemos esta diferenciación de médica también lo posicionó desde un lugar como heroico. Hubo una etapa, por lo menos en Argentina y creo que en el mundo entero en realidad, en donde los médicos eran los grandes héroes, porque estaban las restricciones a nivel mundial, en diferentes momentos, pero estaban en todos los países, y lo que más se veía era como, bueno, quédate en casa, que los médicos nos están salvando. Ella ocupó ese rol de héroe, ella ocupó ese rol de protagonismo, de yo me encargo, yo los cuido, y creo que él a nivel comunicacional se la supo acompañar muy bien con eso, lo que aumentó su popularidad, mantuvo su relevancia y creó esa familiaridad desde que ella era quien te ponía la vacuna en los nodos de vacunación, quien se subió en helicóptero, iba a alta montaña, a también facilitarlo a la gente que vivía fuera de la capital de la provincia, y creo que eso es muy importante. Acá también la vemos en reuniones que tenía de sumamente importancia, tanto a nivel nacional, con el presidente, como con referentes dentro de este espacio, pero siempre ocupando este rol de doctora, salvadora, héroe, ministra de Salud. Y tenemos que entender que dentro de este espacio en el cual estamos insertos hay una competencia constante. Hay una competencia constante y hay que captar la atención de estos electores con la repetición y la simplicidad. Es decir, si estamos en campaña, tener 2, 3 mensajes máximo que sean claros, simplificados y repetirlos constantemente. Porque no hay que perderse en la multiplicidad de temas que se encaran en simultáneo. Incluso dentro de cuando estamos construyendo la marca, tenemos que entender que tenemos que tener estos 3 grandes temas sobre los cuales enfocarnos, sobre los cuales ser sólidos al momento de posicionarnos, porque si no nos perdemos en el espacio. Otra de las grandes
tareas que tenemos por delante, y sobre todo ahí sí haré hincapié en las mujeres, es qué dicen de nosotros y qué decimos. Uno de los grandes desafíos que se encuentra quizás en cuestión de marca política con relación a las mujeres es que el periodismo, los medios y la propia ciudadanía se puedan enfocar específicamente en qué ideales tiene la mujer, en qué posiciones habla, en qué trabajo territorial tiene, en qué trayectoria, y no tanto en lo estético, en cómo está vestida, en cómo se equilibra, por ejemplo, la vida familiar con la política, que son lamentablemente preguntas que hasta el día de hoy siguen haciendo los periodistas a las políticas que llevan años de trayectoria, de dedicación, siguen preguntándole, ¿y quién cocina en la casa? ¿Y cómo te vestís? ¿Y cómo equilibras? Cosas que ya lamentablemente no las podemos modificar. No, la estamos modificando, pero todavía queda una larga trayectoria. Y en este caso quería usar el caso de Susana González, que es la prefecta de Guayas, en donde es una persona que tiene una trayectoria política de más de 10 años, tiene una multiplicidad de proyectos presentados, tiene un montón de políticas públicas sobre las que trabaja, y sin embargo desde el periodismo se le sigue preguntando quién elige su ropa, cómo se viste, por qué fue vestida de tal forma a tal evento. Entonces, como no entrar en eso, trabajar la marca política no solamente desde lo estético, sino como una herramienta más, un complemento dentro de todo lo que trabajamos. Y en el caso de ella sí que tiene un rol muy activo, es muy versátil, y se puede observar constantemente cómo se maneja con soltura dentro de las diferentes escenografías que la rodea. La vemos, tiene también, trabaja mucho la familiaridad, desde lo que publica muchas cosas vinculadas a su casa, a su hogar, a sus perros, a sus cosas, pero a la vez también está todo el día en constante movimiento sobre las diferentes políticas que está trabajando en los proyectos, y sobre todo ella tiene mucha relación con la cámara, digamos. Lo trabaja de una forma muy bien, y con esto quiero llegar a esta parte muy importante, que es como, no es que sacan la foto justo en el momento justo, sino que hay que entender que cuando estamos trabajando de forma estratégica, siempre va a haber un equipo de comunicación integrado con una estrategia predefinida, que va a encontrar esas tomas perfectas y va a trabajar para mantener y fortalecer esa marca política que se está construyendo. No es que justo la encontraron posando o encontraron la imagen, el sol le dio justo en ese momento cuando le brilló el pelo y ella miró al niño. No, hay un trabajo por detrás, hay un equipo de comunicación integrado que funcione con una estrategia, y eso también lo tenemos que contemplar cuando estamos intentando fortalecer y revalidar la marca política sobre la cual funciona, ¿no? Y el último caso, creo que vamos bien de tiempo, no quiero excederme. El último caso es el de Angela Merkel. ¿Por qué? Porque también entendemos que dentro de la construcción de la marca política tiene que haber una coherencia, Y cuando hablamos de Angela Merkel, creo que la palabra que la representa es estabilidad. Entonces me parecía como el ejemplo perfecto para esta parte, digamos, la coherencia entre lo que se dice, lo que se hace, cómo actúa, los valores que pregonan, representan, y sobre todo esto de respetar la esencia. Angela Merkel no era una persona que era fotogénica, que se podía mostrar la cercanía, de la cual se podía trabajar desde ese lugar, y es un rol muy diferente al cual asumen muchas mujeres dentro de la política, y creo que es un ejemplo también de cómo se supo fortalecer y marcar su imagen y sobre todo trabajar su marca política, respetando siempre esa esencia de ser una persona muy equilibrada, muy calma. Incluso se le decía también en un momento la austeridad que mantenía, que llevó adelante las diferentes políticas de gobierno y a nivel Unión Europea, y en sí misma, digamos, siempre se ve esta estabilidad, y no es malo trabajarlo. No necesitamos a alguien que esté mostrando siempre la emocionalidad, lo que necesitamos es que sea genuino y respetar la esencia. ¿Por qué? Porque las características humanas siempre van a ser decisivas para poder diferenciarse entre otros y movilizar las emociones de la ciudadanía. Y si, bueno, estas características humanas nos llevan a ser un poco más hacia adentro, pero mostrar otras aptitudes, y tenemos que trabajarlas desde ese lugar, pero no modificar a la persona. Y para cerrar, algunos conceptos o algunas ideas claves que funcionan con lo que es la construcción de la marca política,
y es entender que el branding político va a ser la creación de una marca política personal, que aquello que se dice de la política, la experiencia, cuándo y cómo se comunica a la sociedad, quién es, qué hace, es lo que termina moldeando nuestra marca política, porque también nosotros estamos insertos dentro de una sociedad donde existe la opinión pública, donde están los medios de comunicación, donde están nuestros propios opositores, entonces nuestra marca política se va a construir dentro de este entorno hostil. Entonces hay que trabajarlo con mucho cuidado y muy estratégicamente. Es un proceso que debe acompañar siempre, siempre la esencia de la política para poder mostrar lo que es su mejor versión y poder readaptar sus falencias. Esto que hablábamos, ¿no? Si había algunos defectos o algunas cosas que no le eran afín a esta política, poder revertirlos, no cambiándolos, sino dándole otro significado. Y entender que todo aquello que se digan, que recuerden o que opine la gente y los medios de la política, de la mujer política o el hombre en la política, van a terminar moldeando su marca política a la vez. Entonces estamos insertos en un espacio en donde lo de afuera también suma. Y principalmente dejarles como último que la huella que deja en la ciudadanía. Nuestra marca política va a ser nuestra identidad y lo que dejamos a la sociedad. Muchas gracias.